sentimos que estamos a punto de ver algo poderoso, que algo se va a detonar. Era una como agitación en el corazón, ¿no? Sí. Tenemos que hacer algo, tenemos que decirle a México. Quedaban sillas de ruedas en toda la plataforma, llegaba con muletas y pues salía caminando y dejaba las muletas ya. No es que vaya a suceder, es que ya está sucediendo. Hacíamos una reunión de oración de 24 horas. Comenzábamos del día sábado y terminamos hasta el día domingo sin parar. Por el hecho de entrar al lugar, al terreno, ¡pum!, caían por el poder de Dios y se regresaban, salían sanos o levantaban libres. Hay quienes tienen antojo, no tienen hambre. Wow, papá, qué tremendo, ¿no? Los milagros que Dios hizo. Sí. O sea, Él está creciendo en la naturalidad del reino. Y sentí como si esa nube de gloria se hubiese quedado arriba, ya no bajaba. Y de ahí me levanté y dije, iniciamos lo que hoy es Gente Nueva Latina. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí iniciando una serie de podcasts con mi amigo Benny. Y bueno, de hecho, nació en el corazón de Benny y nos unimos también a ese sentir del avivamiento mexicano, lo que está sucediendo en este tiempo, lo que viene sucediendo desde hace ya varios años, pero que ahora lo vemos de una manifestación mayor. Amigo Benny. Tremendo, ¿no? Estamos felices de arrancar esto. Había como una desesperación por anunciar lo que Dios está haciendo y en México. ¿Cómo lo estás viendo tú? Sí, pues era una como agitación en el corazón, ¿no? Sí, Es decir, sí. tenemos que hacer algo, tenemos que decirle a México, al país y lógicamente pues a las naciones, ¿no? Amén. De que Dios está haciendo algo en México, no es que vaya a suceder, es que ya está sucediendo. Exacto. Entonces era así, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y en esa plática me acuerdo que pues hay que hacer un podcast, ¿no? O sea, hay que lanzar, hay que sea una voz y también una imagen, ¿no? Para que Amén. la generación que está ahí, las nuevas generaciones puedan conocer que Dios está haciendo algo extraordinario en México y que va a ser todavía mucho más tremendo lo que viene, ¿no? Como dice en el libro de Números, que cuando nuestros hijos o la próxima generación pregunte, ¿y cuál es el testimonio de ustedes de cuando se encontraron con Dios? Wow, ¿qué les vamos a decir? Pero sí hay un testimonio, gracias a Dios. Hemos estado viviendo cosas extraordinarias. En estos últimos días, meses, hemos vivido cosas impresionantes, amigos. Lo hemos comentado en pláticas, hemos estado juntos. Y Dios está haciendo cosas tremendas en México. Sí. Sentimos que estamos a punto de ver algo poderoso, que algo se va a detonar. Ya lo venimos viendo, ya lo estamos experimentando, pero todavía vamos a más, porque la Biblia dice que de gloria en gloria. Sí, en sí, pues toda la Biblia está llena de mensajes generacionales, ¿no? O sea, desde la declaración de mismo Dios, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob, porque Dios tiene el deseo de que lo que Él hace trascienda a las nuevas generaciones para que nunca falte, pues, alguien que siga enamorado, apasionado por Dios. Porque, digo, tú y yo lo sabemos y tú lo has experimentado desde que eras mucho más joven de lo que eres más ahora. joven. 17 años. Más joven, ¿no? ¿Te imaginas? 17 años, y esa semilla de avivamiento quedó súper grabada en tu corazón, impresionante, que hasta el día de hoy yo lo veo en ti, o sea, te tiene cautivo, tiene cautivo. No es un tema de, lo comencé a experimentar la semana pasada, ¿no? O que lo estamos buscando. Exacto, lo estamos buscando y que es válido, ¿no? Lógicamente, hay una generación, hay personas que están clamando y tratando de romper los cielos encima de sus vidas o congregaciones, padrísimo, pero digo, somos súper mega privilegiados de que desde muy jóvenes hemos experimentado, pues yo creo avivamiento, porque no solamente es una visitación, es un mover, no avivamiento, y en tu caso, lo que hemos platicado, tus orígenes del avivamiento que
que experimentaron allí en Monte María, Sí. que fuiste no un congregante, o sea, no fuiste alguien que iba los domingos y recibía, sino que, lógicamente, comenzaste así, ¿no? Sí. Pero estaría padrísimo, la verdad, a mí en lo particular, me gustaría conocer, y lógicamente, pues que conocieran las personas que van a escuchar justamente eso, porque nosotros creemos que México nunca ha experimentado nada. Hay generaciones o gente que cree que ahorita les está cayendo algo y que nunca ha sucedido en México. Claro. Y que parece que nunca... México no tiene historia. Parece como que México no tiene historia de avivamiento, cuando sí lo hay, ¿no? Y en este caso tú estuviste en uno de ellos siendo partícipe, pero también pues liderando en la alabanza y en otras áreas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Y por qué no me cuentas? Sí. Eso? Me comentas eso y me traigo a memoria un montón de imágenes, porque realmente eso estamos marcados, estoy marcado por esa parte del mover del Espíritu Santo, porque nacimos en un mover de avivamiento, de renovación carismática, y yo conocí al Señor a los 17 años, pero mi primer encuentro con Dios fue con la sanidad física. Recuerdo que cuando fuimos a una de esas reuniones de sanidad, iba con mi papá, yo tenía 17 años, y él padecía de nervios depresivos. Él batallaba mucho con eso, ya tenía por años, y él tuvo una búsqueda de sanidad de su alma durante mucho tiempo, y también sanidad física, y en esa búsqueda le dijeron que había unas reuniones de sanidad. Y entonces, como yo era el más pequeño, pues no había de otra, pues vamos. No te podías quedar en la casa. No me podía quedar, era el más chico de los hombres. Entonces me dijo, ¿quieres ir conmigo? Le digo, sí, pues vamos. Entonces, cuando fuimos a esa reunión, recuerdo que era una reunión que duraba 4 horas al aire libre, pero lo impresionante es que la gente no se movía, o sea, estaba con sus paraguas y la gente estaba esperando hasta que en ese momento, que era un sacerdote, el padre Gilberto, él habló acerca de la palabra y de lo que es la sanidad, y dijo, y en este momento todos los que traigan algún tipo de dolor, levanten la mano. Y yo llevaba un dolor de cabeza fuerte porque pues, estábamos en el sol, no íbamos preparados, no sabíamos que era al aire libre y no íbamos ni con agua ni con nada. Entonces, yo lo que me di cuenta es que desde que entramos, mi papá empezó a llorar. Wow. Entonces él se estaba como sanando interiormente, como no lo había visto, y él, pues entiendo que estaba experimentando el amor de Dios, el amor del Padre, porque él sufrió de falta de orfandad, sufrió de orfandad. Entonces, él estaba llorando, pero cuando dice el sacerdote, el padre Gilberto, dice, todos los que traigan dolor, levanten la mano. Pues yo la levanté, tenía un dolor fuertísimo de cabeza. Dice, se les va a quitar el dolor instantáneamente después de que yo ore, y después de que hace una oración breve, el dolor se me fue de una manera sorprendente, hacia el instante. Ese fue mi primer encuentro y yo dije, esto es real, esto es sorprendente. Aparte que la atmósfera era una atmósfera, ahora lo entiendo, era una atmósfera de la presencia del Señor, de la gloria de Dios, pesada en el lugar. ¿Cómo se sentía en lo físico? O sea, si puedes describir algo en lo físico. Sí, ahora lo puedo describir, pero en el momento yo sabía que estaba en una dimensión que no había experimentado, pero era una gloria de Dios, era pesada. De hecho, en el aire se podía sentir denso. El aire, uno hacía la mano así y el aire era denso, porque entrar al lugar era entrar a una atmósfera, a una dimensión sobrenatural, donde Dios estaba manifestado a través de sanidad, a través de liberación, a través de manifestaciones. Yo recuerdo que teníamos señales, había señales y había prodigios, señales en el cielo, que podemos ver cómo es que Dios se manifestaba también en la naturaleza. Recuerdo que había ocasiones donde en el lugar había sol y afuera del terreno estaba lloviendo. Pero en el lugar había sol y estaba seco. O sea, señales como esas. Sí. Y había otras ocasiones donde adentro llovía y afuera había sol. Wow. O sea, como Dios refrescando el lugar, Sí, porque pues eran sí. muchas horas en el lugar. Y bueno, así fue el inicio. Ese fue mi primer encuentro con lo sobrenatural, con Dios.
Ahí pues obviamente nos entregamos al Señor, vi la sanidad de mi papá, que fue de alguna manera sobrenatural, y nos comprometimos, le entramos de lleno con todo. Después nos dimos cuenta que era un mover de sanidad impresionante. O sea, en esa reunión había como 15,000 personas. Wow. Un domingo. Un domingo. Estábamos en una parte de ese terreno y escuchábamos a lo lejos y veíamos al padre Gilberto, que tenía ese avivamiento de sanidad, pero era una multitud de unas 15,000 personas aproximadamente. Wow. Sí, también me has contado que era como en las convocatorias nacionales, algo así, ¿no? Que llegaron Sí. Por decenas de miles, ¿no? Sí, sí. Después, no, ahí se llenó, las reuniones se llenaban y después de eso nosotros nos comprometimos, tomamos los cursos que se tenían que tomar para poder servir en la iglesia y después de ese tiempo, bueno, iniciamos nuestro camino con Dios ahí, servimos al Señor, después vino mi mamá y después vinieron mis hermanos poco a poco, pero las reuniones sí fueron creciendo porque las sanidades eran impresionantes. En el lugar quedaban sillas de ruedas en toda la plataforma, quedaban lo que son las muletas también, que la gente llegaba con muletas y pues salía caminando y dejaba las muletas, ya no quería ni la silla de ruedas, ni las muletas, ni lentes, ni nada. Entonces se quedaban, cada 8 días se quedaba, y eso atrajo mucho a las personas de todo tipo, de toda clase social, y empezaron a llegar autobuses de diferentes lugares. Es una parte de la historia, o fue donde yo llegué. Pero la verdad es que creció tanto que entonces las reuniones empezaron a hacerse en un lugar que más adelante se convirtió en el centro, un centro de avivamiento a nivel nacional, que es por Atlacomulco, Estado de México. Y ahí es un lugar de 110 hectáreas aproximadamente. Entonces, estoy resumiendo la historia de 15, 20 años, yo creo. Claro, claro. Pero ahí fue donde se hacían las magnas reuniones, donde llegaban 1,500 autobuses. Toda la noche iban llegando. Hacíamos una reunión de oración de 24 horas. Comenzábamos del día sábado y terminamos hasta el día domingo sin parar. Adoración, predicación, oración de sanidad. Y pues la verdad es que era una multitud de gente que llegaba porque era una reunión de sanidad. Había 3 al año y era una que se llamaba Cristo Rey, la otra era Pentecostés, que era la honra al Espíritu Santo, y la otra era más el cumpleaños del pastor, que bueno, el sacerdote que se convirtió en pastor, un reformador impresionante. Y eran 3 magnas reuniones donde se reunían, pues se calcula que eran 200,000 personas. Wow. Se calcula que y las reuniones. Y pues unas sanidades impresionantes, muy, muy sorprendentes. Veíamos señales en el cielo también, en ese lugar también. Recuerdo que tuve la oportunidad de ver, se formaban con las nubes ángeles impresionantes. En el sol, alrededor a un arco iris, señales como esa. Recuerdo que una vez hubo un viento fuertísimo, levantó todos los paraguas, todos los que tenían sus sombrillas y paraguas. Entonces lo levantó y la gente que se había llevado su paraguas, su sombrilla y que había experimentado ese viento fuertísimo, pues sanaron. Unas sanidades, pero estamos hablando de decenas de sanidades, donde quizá nadie los había tocado, pero el experimentar eso, o esas señales tenían un propósito, que detrás de eso había salvación y había sanidad. Ok, tremendo. Sí, impresionante. Entonces, eso es lo que está marcado en nuestros ojos, claro. de esos moveres de Dios, de esas sanidades, de esos milagros, y realmente pues vivimos anhelando que esas cosas se sigan manifestando. Sí, yo creo que produce a lo mejor unas 2, 3 cosas en que se me viene a la mente. Por ejemplo, ya no te impacta algunas cosas sencillamente, o sea, no es que no te impacte, o sea, no te impresiona, quizás en el término correcto, no te impresiona decir, ok, está bien, pero al mismo tiempo, eso que experimentaste te sigue produciendo insatisfacción por lo que estamos viviendo o la falta o lo que nos falta, ¿no? Eso es decir, ok, Dios ya lo hizo y como dijo Isaías, ¿no?
no recuerdo bien, sí, es capítulo 64, si no estoy mal, donde dice, si rompieras los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieran los montes como fuego abrasador de fundiciones. Y después dice, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca imaginamos, descendiste. Sí. ¿No? O sea, ya había descendido una vez, pero Isaías quería verlo otra vez, ¿no? Entonces yo creo que esa es como decir, wow, o sea, sé que está viniendo algo a México y yo creo que eres... tienes los sentidos espirituales para poder discernir y saber, o sea, discernir y saber, wow, esto sí, o sea, esto es genuino, huele, sabe, se siente como aquello que experimenté, pero sabemos que hay mucho más, ¿no? O sea, yo me imagino todo lo que hay, las agitaciones en tu mente, en tu corazón, decir, ya se destapó algo y de seguro va a venir lo otro, ¿no? Sí, ¿no? Correcto. Wow, es que es extraño, pero como nacimos en lo sobrenatural claro. y lo vivimos durante muchos años, el no vivirlo es extraño. Exacto. Entonces es al revés. Porque es como algo extraño porque algunos dicen, ¡oh, qué extraño que se cayó! ¡Ay, qué extraño que empezó a caminar! ¡Wow! Qué raro que la gente ríe, qué raro que la gente grita. Que cae polvo de oro. Ajá, que cae. Entonces... Y para nosotros es qué extraño que no suceda. Exacto. Porque como nacimos en eso, crecimos en eso, lo respiramos. Claro, es el ADN. Para nosotros la gloria de Dios era algo normal. Porque nacimos en ello, después nos habituamos a eso. Y para nosotros el no ver sanidades era algo extraño. Entonces, y digo, no ver sanidades en algún otro lugar donde fuéramos, pero ahí todo el tiempo estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios constantemente. Había ocasiones que la gente, es decir, que no había reuniones y llegaba gente. Entonces, por el hecho de entrar al lugar, al terreno, pum, caían por el poder de Dios y se regresaban, salían sanos o levantaban libres. La gente sanada, libre, sin haber reunión ni nada, porque la atmósfera del lugar daba para todo eso, aunque no hubiera reuniones. Qué tremendo. Sí. Qué grueso. Entonces, sí, efectivamente, caminamos con un deseo, un hambre de que suceda y saber que hay más. Porque sí experimentamos cosas y hemos estado viviendo cosas tremendas, pero sabemos que hay más. Entonces hay una palabra que Dios nos dio después de ese tiempo, de esa temporada, es que en Ageo capítulo 2, donde habla acerca de la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, Dios nos habló esa palabra y de hecho que con eso iniciamos el ministerio que hoy tenemos, es que la gloria que viene es mayor de lo que hemos visto. Wow. Entonces, si lo que vimos fue impresionante, o sea, de multitud de sanidades, milagros, señales, de prodigios. Sí, de todo eso y mayor. Cosas que no hemos visto y cosas que no hemos oído, que Dios tiene preparadas para los hambrientos, para los que amamos, para los que estamos desesperados, y yo siento que está sucediendo. Sí, definitivamente, o sea, definitivamente. Sí. Y yo creo que hay una característica que a mí me ha llamado la atención en aquellos que buscan lo genuino, porque hay un dicho de uno de mis sobrinos que a mí me impactó y lo repito siempre. Hay quienes tienen antojo, no tienen hambre, ¿no? Sí. O sea, hay quienes nada más quieren lo que el Espíritu Santo hace, las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios, que mi iglesia crezca. Sí. Y entonces toma lo que Dios hace y lo usas para el beneficio personal. Sí, pero hay gente genuina, hay gente auténtica. O sea, en México, que pastores, líderes y quienes no son pastores, pero que están marcados por el Espíritu Santo, porque no empezaste siendo pastor. O sea, fuiste marcado. No. Yo solo servía, era un joven, ¿no? apasionado, que dije, te entrego mi vida, y literal fue entregarle nuestra vida desde que entregamos al Señor, lo confesamos o lo experimentamos, nos metimos a servir cuando ya nos dieron la oportunidad, hasta ahora no hemos parado de servir. Se me viene una historia que he leído y que han contado, que en la calle Azusa, cuando la gloria de Dios descendía literal, o sea, la nube, los niños jugaban, ¿no? Jugaban a los escondites, a esconderse en la nube porque no se veía, ¿no? Entonces yo me imagino que eras así, ¿no? O sea, toda la gloria. Digo, ya tenías 17 años, o sea, ya. No eras una criaturita. No era una criaturita. Pero me imagino, o sea,
¿cómo crecerían esos niños? O sea, súper impactados. O sea, Sí. por ejemplo, yo veo a mi hijo menor, Marcados. a mi hijo mayor, ellos han crecido en un ambiente de la presencia, la gloria de Dios, Sí. con señales. O sea, le sigue impactando. Por ejemplo, a mi hijo menor le sigue impactando encontrar una piedra preciosa, ¿no? De lo que sea, ¿no? La piedra preciosa que sea. Pero sigue, o sea, entusiasmándole. Pero, por ejemplo, ahora que estuve hace un par de días predicando, y mi hijo estaba adelante y me dijo, ya en el hotel llegamos y me dijo, wow, papá, qué tremendo, ¿no? Los milagros que Dios hizo. Sí. O sea, él está creciendo en la naturalidad Sí. del reino, no. Él ni siquiera distingue si es un avivamiento, si es una visitación, si es un despertar. O sea, para él va a ser lo natural. O sea, si no existe eso, como tú decías, pues no es iglesia. O sea, si no es iglesia, no es la iglesia de Cristo. Sí. Entonces él está siendo afectado su mente y su corazón con la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? Sí. Y qué padre que esas generaciones que vienen pues sean impactadas de esa manera, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que la parte que acabas de mencionar es muy importante porque lo que no hemos experimentado, y creo que en eso hay gloria, es un avivamiento generacional. Wow. Porque como en la historia hemos visto que los avivamientos tienen un periodo y caducan o se terminan, y yo creo que necesitamos, ¿cómo puedo decirlo? Trabajar o anhelar o esforzarnos porque nuestro avivamiento sea un avivamiento generacional, que no termine como escuchamos o hemos leído en Jueces, que se levantó una generación después de morir Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni tampoco sus obras y se perdieron, o sea, una brecha generacional. O sea, sí existen las brechas generacionales. Entonces yo creo que necesitamos creer por un avivamiento generacional que no pare hasta que el Señor venga. Y cuando hablamos pues, de avivamiento, hablamos de esa sobrenaturalidad que debía ser lo normal, porque el sueño de Jesús es que fuera una iglesia llena del poder de Dios, que las puertas del Hades no lo pudieran detener. Entonces habla de una iglesia empoderada, no una iglesia tradicional o de una iglesia sin poder. Sí, que sea sustentable, ¿no? Sí. Hay un consejo que nuestro pastor, Nicolás, nuestro apóstol, un día que fue a Acapulco, me dijo, estaba en pleno servicio y tú sabes cómo es, ¿no? Él empieza a discernir y a decir, ¿no? Lo que está sintiendo en el momento. Y empezaron a suceder milagros y señales. Y me dijo, debes de traer a los niños, o sea, debes de traer a los niños, a los adolescentes. Cuando esté sucediendo algo así, me dijo, cuando esté sucediendo algo así, ellos tienen que estar presentes y ellos los tienen que estar viendo para que sus mentes y sus corazones sean afectados con el poder de Dios y ellos se les vaya generando esa hambre y esa pasión, ¿no? por la presencia de Dios, ¿no? Sí. Y eso a mí me impactó mucho y abonando a lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo lograr hacer eso, ¿no? Digo, gracias a Dios hemos tenido la dicha, la misericordia de Dios, la gracia de Dios de tener ahora, aquí cambio como la onda, ¿no? Tú lo viviste siendo asistente y colaborador, ¿no? Pero ahora, o sea, no es que ya se perdió, no es que ya se fue, no es que ya se acabó y que ahora ya Gente Nueva de las Naciones es una iglesia fría o no, o sea, yo he estado acá y las cosas se ponen gruesísimas, ¿no? Entonces, no somos personas que solamente tenemos una historia de un mover, ¿no? O de una visitación, sino que ha sido constante por muchos años. Por muchos años. Lógicamente que estamos queriendo ver algo mucho mayor. No estamos conformes, ¿no? Entonces, quizás existen algunos principios o algo que... porque el podcast no solamente es escuchar la historia, sino pues a lo mejor también dejar puesto en el corazón algún principio, sabiéndonos que nosotros no podemos producir avivamiento, nosotros no producimos avivamiento. Por más que querramos y gritemos y programemos noche de avivamiento y tarde de avivamiento y congreso de avivamiento y retiro de avivamiento, eso no significa que va a haber avivamiento, ¿no?
Es más, yo he ido a congresos, yo que tú has ido también, donde Sí. lo anuncian como de avivamiento, pero lo que más falta es avivamiento, ¿no? Sí. Sabiendo eso, sabiendo que yo no lo produzco, pero sí lo provoco. Ujú. ¿Qué principios has desarrollado en tu ministerio? Yo puedo mencionar algunos, pero ¿qué tal algún principio personal o congregacional? O sea, para provocar y ya cuando ha venido, mantener eso, Ujú. Sí, esa constante y al mismo tiempo seguir deseando sí. algo mayor, ¿no? Sí, pues nosotros trabajamos por 15 años de tiempo completo en este mover de avivamiento hasta que el padre después hizo esa transición, ayudado por un ayudador tremendo en México, que es hermano Víctor Richards. Wow. Él se metió y ayudó a que pudiera haber esta transición y estuvimos hasta esa transición, hasta el camino y después ya se terminó ese avivamiento de sanidad. Fue Bajando. menguando, fue bajando. Yo escuché una voz porque ministraba en ese tiempo ya la adoración y tuve la oportunidad incluso también de predicar en esa multitud. Solo prediqué una vez, Wow. que fue suficiente. La experiencia Tremendo. es la experiencia más grande creo que he vivido En ese ministerialmente. En esa hay como de 200,000 gentes. O sea, uno gritaba y se escuchaba más que un estadio, era llenar 2 veces el Estadio Azteca, era una cosa impresionante. Y recuerdo que me dijo mi pastor, vas a predicar. De Hombre, yo le verdad. tengo miedo a 1000. No, pues eran como 200 y yo estaba emocionado porque si algo teníamos es que éramos aventados. Entonces, atrevidos. Ahorita voy a contar una historia, ¿me acuerdas? Okay. De uno de mis contemporáneos que estaba re loco, pero cuando tuve la oportunidad de predicar, precisamente me viene a la mente el título de la conferencia y lo que hice, el título es Enamorados alocadamente del Espíritu Santo. Mira. Esa fue mi predicación ahí, en Wow. esa multitud, me acordé perfectamente. Y fue basada en el pasaje donde David trae el arca ya por segunda vez hacia Jerusalén y pues prepara músicos y prepara, entonces yo preparé a todas las danzarinas, eran como 200 yo creo, y todo el equipo y hice un arca y todo, y yo representé a David y me daba vueltas en la plataforma. O sea, por lo rubio y los ojos Pues azules. sí, sobre todo por los rubios. Por los rubios. Bueno, es que en ese sol uno queda prieto, pero era rubio de ojos azules. Entonces representé a David y me daba, no, era re loco, de verdad, desde que empecé el Señor era bien loco. Entonces hice esa predicación, pero lo que quiero decir es de que también es que cuando termina esto, porque escuché una voz que dijo terminó, wow. Eso fue gruesísimo. Dirigí a la alabanza en otra ocasión y cuando estaba dirigiendo la alabanza sentí que él no estaba, algo extraño para mí. No te siento. Y sentí como si esa nube de gloria se hubiese quedado arriba, ya no bajaba. Entonces escuché una voz que dijo, se terminó. Me bajé llorando, fue lo peor. Me bajé llorando de la plataforma, se lo compartí a Flor y ¿cómo que terminó? Digo, no sé, solamente escuché se terminó. ¿Pero qué? Si todo está muy bien, digo, no, ya se terminó. Y de ahí, ya no fue lo mismo. Entonces, después de eso, pues es una historia, ¿no? Pero entré yo en una depresión como de 3 meses, me encerré, ya después ya no estábamos, entonces me encerré y oraba y lloraba y no sentía a Dios, los cielos estaban cerrados como si fueran de bronce, entonces me encerré en un cuarto y ahí lloraba y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque para mí, que Él no estuviera, pues no era vida. Claro. Ya no era vida. Entonces, recuerdo, fueron aproximadamente 3 meses donde Dios, el Espíritu Santo no me habló nada, nada. Entonces yo no quería salir, no quería comer, me decía, Flor, vamos a congregarnos a otro lugar. No, yo no me voy a mover hasta que Él me hable, porque lo que Él me diga es lo que va a determinar nuestro futuro, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Si Él ya no está, ¿a dónde vamos? Claro.
Entonces, O hacia dónde se fue, ¿no? Para irme yo. o hacia dónde se fue y dices, bueno, pues llevar una vida normal, ¿qué es normal? O sea, si uno vive en lo sobrenatural, hemos vivido todo el tiempo, la vida normal pues no es vida. Entonces, no, pues de tener un trabajo, de hacer una carrera, de hacer, ya tenemos a nuestras 2 hijas y todo, le digo, no, no, yo no me voy a mover hasta que el Espíritu Santo me habla y qué es lo que vamos a hacer, porque esto va a marcar nuestro futuro. Y ahí fueron 3 meses hasta que el Espíritu Santo me habló después de 3 meses y me dijo, porque yo estaba en esas oraciones imprecatorias que decías, ¿dónde estás? ¿Por qué, Dios? Cuando yo te clamo. Y todas esas oraciones que vienen en los salmos de imprecación, de reclamo y de todo. Entonces yo decía, ¿y dónde quedó toda esa gloria y los milagros que vivimos y las multitudes y todo lo que vivimos? Ya no hay nada, no tengo nada, no soy nadie. Y que me habla el Espíritu Santo y me dice, lo que tú viste en ese tiempo, en ese lugar, no se compara con lo que yo voy a hacer en los próximos años, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Y yo sabía que estaba en la Biblia, entonces fui a buscarla y veo que está en Ageo y dije, ya está. Y de ahí me levanté y dije, iniciamos lo que hoy es Gente Nueva de las Naciones.